¿Qué tal, amigos? Primer día de la semana, 2 de agosto. Y bueno, estamos aquí disfrutando. Creo que la luna está a su 85%. Está despejado relativamente. Hay unas nubes por ahí que van a empezar a ver cómo se van a mover aquí. Y pues vamos a empezar el culto. Estamos usando un culto de primeros principios cristianos. O sea, cómo sería un culto en la iglesia primitiva. Y yo pienso que lo más lógico es usar lógica o este protocolo del santuario, aunque no lo hacemos exactamente igual porque no era la misma manera en la que los sacerdotes llevaban a cabo el culto que lo que nosotros hacemos. En realidad no hay un método específico como debería ser una liturgia cristiana, porque Dios no lo estableció tan fijo, ¿verdad? Jesucristo solo decía en Hechos que, bueno, no Jesucristo, pero Lucas, cuando documenta en el libro de Hechos cómo era la iglesia primitiva, pues decía que se reunían en casas eh, para compartir el pan, para orar entre ellos, y luego podemos leer que cantaban. Hay testimonios antiguos que decían que lo hacían el primer día de la semana antes de que saliera el sol, y esto era porque la gente trabajaba en realidad. Entonces ahora existe en todo el mundo desde que comienza el día para celebrar que Jesús se levantó de entre los muertos. En todo el mundo la gente se reúne. Ahora ya ha cambiado, ¿verdad? Y vamos a platicar de eso también. Por comodidad, porque muchas de estas naciones donde ocurren los cultos somos cristianos. Entonces ya es parte de la vida cotidiana, ya no estamos en una persecución abierta. Entonces hay gente que ha podido organizarse ahora en México en algo que se llaman asociaciones religiosas, y entonces ya hay edificios, templos, pero nada de eso es la iglesia. La iglesia en realidad somos las personas que nos reunimos en el nombre de Jesús. Entonces la iglesia no es un altar, ¿verdad? Donde, por ejemplo, ahora nosotros pensamos que Jesús fue exaltado y que si aquí se abriera el cielo, veríamos el santuario celestial y Cristo con un cuerpo incorruptible como oficiando. Pero ya entregó su cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces ya no es necesario que Él esté ofreciendo sacrificios, ¿verdad? Ha sido entregado y ahora Él gobierna. O sea, Él es rey y sacerdote sobre todas las naciones. Entonces lo celebramos, Él está aquí, Él escucha nuestras oraciones. Aunque esté yo solo, Él está aquí, ¿no? De hecho, Él dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré. Porque Él quiere que nos reunamos corporativamente. Pero lo que tiene extraño esto es que, por ejemplo, yo estoy grabando ahorita a poquito antes de las 6 de la mañana, y voy a hacer unos clips, y estos clips los voy a distribuir. Entonces está diseñado para que cuando te llegue el clip, pues quizás tú estás en ese momento solo y conmigo en el clip el Espíritu Santo también está hablando. Así es como lo estoy diseñando. Y yo creo que sí va a funcionar así, sí funciona así. No es por un tema de superstición, sino es un tema del Espíritu Santo. Entonces aquí se ve súper bonito. Siempre que hay nubes ayuda porque se pintan de colores mientras va saliendo el sol. Pues vamos iniciando. La actitud correcta creo yo que es entrar a la presencia de Dios con gratitud. ¿De qué cosa le sientes gratitud en tu vida esta mañana o este día cuando veas el clip? Yo estoy agradecido porque pues ya empezamos agosto. Cómo se ha estado pasando rápido estos meses para mí y todas las cosas que han estado cambiando, ¿verdad? Estoy muy contento porque
Nunca me imaginé que estos clips llegaran a tantas personas. El otro día estaba haciendo una cuenta, tomando en cuenta como lo distribuyo en varias plataformas. Por ejemplo, en Instagram pongo Reels y además de oración y de otras cosas, y creo que ya rebasamos el 1,000,000 de visualizaciones, lo cual no es nada para ciertas cuentas virales, ¿no? Pero para una cuenta que habla de Dios, para mí es una cosa grande. Yo nunca me imaginé que desde la azotea de mi casa íbamos a poder llegar a tantas personas. La cuenta de TikTok ya también rebasó los 220,000 o 230,000 visualizaciones, que también podría decir uno que es fácil, pero para mí pues es un gran logro, porque yo pensé que estaba aquí solo. Entonces, pero hay mucha gente que comenta y que tiene mucho agradecimiento. Entonces, agradecimiento a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ve estos videos, y agradecimiento por sus familias, y porque Dios es muy bueno y nos pone a vivir en un mundo donde todas estas cosas pueden pasar, ¿verdad? ¿Cómo será el mundo cuando estemos allá en la Jerusalén celestial? Pues no estoy seguro cómo va a funcionar, ¿verdad? Pero por lo pronto es una cosa maravillosa, asombrosa, ¿verdad? Que una persona en su habitación o en un lugar así pueda compartir un mensaje tan rápidamente, ¿no? Es sorprendente. Entonces, gracias a Dios por la vida, porque nos ha permitido llegar hasta aquí. Y bueno, vamos a entonar unos cantos. Ya una vez que entramos con gratitud y con reverencia, con un corazón agradecido, voy a empezar con un canto. Antes de empezar tengo que ir con mis apuntes, permítanme, perdón. Hoy sí es importante los apuntes. Entonces vamos a empezar con unas canciones para alabar a nuestro Dios. La primera va así, es de Marcos Witt y dice así. A ver. Pam, pam, pam. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más
que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Sí, yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Tin, tin. Está bonita esa canción. Luego otra que ahora andaba en la carretera y que me gustó mucho ahora que esta semana estuve en carretera. Esta está en español y en inglés, pero obviamente yo la he escuchado originalmente en inglés. Y es de Matt Maher, no sé cómo se diga en español, pero va así. Where you are, Lord, I'm free. Holiness is Christ in me. Where you are, Lord, I'm free. Holiness is Christ in me. Aquí estoy, vengo a tus pies, ante ti encuentro paz. Yo sin ti no soy capaz, solo tú me guiarás. Oh Señor, te necesito, es por ti que vivo, mi defensor, mi salvador. Oh Dios, te necesito. Where sin runs, where sin runs deep, your grace is more.
Where grace is found is where you are. Donde tú estás hay libertad. Cristo en mí es santidad. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi Salvador. Oh Dios, te necesito. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Que mi canción sea para ti. Cuando esté en tentación, cuando flaqueo, descanso en ti. Mi esperanza eres, Señor. Oh Señor, te necesito. Es por ti que vivo, mi defensor, mi Salvador. Oh Dios, te necesito. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Mi defensor, mi Salvador, Dios te necesito. Suena más padre con Matt Maher. También hay otro cantante que me encanta que la canta, Lord, I Need You. Y finalmente esta otra que también era muy famosa hace muchos años. No me acuerdo, Mercy Me me parece que la cantaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Va así. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino lo que será ver tu rostro tal cual es. Solo me imagino. Pam, pam, pam. Solo me imagino. Pam, pam, pam. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, mi corazón. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino. Oh, oh. Solo me imagino. Solo me imagino que ese día vendrá
y me encuentre yo de pie frente a Dios, solo me imagino cuánto adorar será lo que haga por la eternidad, solo me imagino. Pam, 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 solo me imagino. Rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi... No. Rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi corazón? Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo cantaré, aleluya. Sin el habla me quedaré, solo me imagino. Oh, solo me imagino. Solo me imagino solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad, solo me imagino. I Can Only Imagine también suena mucho mejor en inglés y con otros cantantes. Muy bien, ya llegó, después de que tuvimos una acción de gracias, unos cantos de alabanza y adoración a nuestro Dios. Ahora vamos a abrir la palabra de Dios con un salmo que sería como una transición entre los cantos y la lectura que vamos a tener de Mateo. Ay, está un poco largo. Ah, ya se cuela. Dice Salmo 33. Alégrense, oh justos, en el Señor. A los rectos les va bien la alabanza. Aclamen al Señor con arpa, cántenle con salterio y decacordio. Cántenle cántico nuevo, háganlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho, de la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y así fue. El Señor frustra el plan de las naciones y anula las maquinaciones de los pueblos, pero el consejo del Señor permanecerá para siempre. Los designios de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde lo alto de los cielos mira el Señor, ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada observa a todos los moradores de la tierra. Él modeló el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Inútil para salvarse es el caballo. La grandeza de su vigor a nadie podrá librar. He aquí el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para sostenerles la vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en el Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él, pues en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Voy a leer esta reflexión de C.S. Lewis acerca de la alabanza. Dice así: la alabanza corresponde a los humildes. Es de reflexiones sobre los salmos, para reflexionar justamente en este Salmo 33 que acabamos de leer. Dice: pero el hecho más obvio acerca de las alabanzas, ya sean a Dios o a cualquier otra cosa, se me escapa de forma extraña. Pensé en ellas en términos de cumplido, aprobación u honor. Nunca había advertido que todo placer deriva espontáneamente en alabanzas, hasta que a veces incluso, aunque la timidez o el miedo a aburrir a otros nos hace reprimirlas. El mundo se mueve gracias a las alabanzas. Los amantes elogian a sus parejas, los lectores a sus poetas preferidos, los caminantes al paisaje, los jugadores a su deporte favorito. Se alaba el clima, los vinos, la comida, los actores, los motores, los caballos, las universidades, el campo, los personajes históricos, los niños, las flores, las montañas, los sellos raros, los escarabajos de especies infrecuentes, incluso a algunos políticos o eruditos. No me había dado cuenta de cómo las mentes más humildes y al mismo tiempo más sensatas y capaces alababan continuamente, mientras los inadaptados y los descontentos alababan menos. Muy bien, muchachones. Vamos a entrar a Mateo. Hoy vamos a estudiar los capítulos 12 y 13 de Mateo. Mateo tiene, según lo que hay varios estudiosos que clasifican a Mateo con cinco discursos de Jesús. Entonces, el capítulo 13 de Mateo tiene un discurso de parábolas. Entonces el primer discurso que registra Mateo es el Sermón del Monte. El segundo es cuando los envía, que lo leíamos en el capítulo 10, que decía que los iban a perseguir, etcétera, y que no le tuvieras miedo a los seres humanos, porque esos matan al cuerpo, pero no pueden matar al alma. Al que tenemos que tenerle temor es a Dios mismo, que es el que puede arrojar nuestra alma en el infierno, ¿no? Entonces, no sé si quisiéramos recapitular, pero lo voy a hacer súper breve, que es Mateo siendo un perito de cobrador de impuestos. Mira qué preciosos. Entonces él documenta como cuando tú le debes a alguien y que viene la autoridad y te dice, debes por todas estas cosas, pues Jesús nos está diciendo, le debemos la honra a Jesús. Mateo nos está diciendo, le debemos la honra a Jesús por todas estas cosas, ¿no? Entonces nos muestra que él es descendiente del rey David a través de la casa de Salomón y de su padre José, que es el que adopta a Jesús y le da el derecho al trono. Lo adopta porque pues es hijo de Dios engendrado en María, en una virgen, como lo había dicho un profeta Isaías varios siglos antes. Y luego él nace en Belén de Judea, Jesús,
y luego es perseguido por Herodes y huye a Egipto con su, o sea, José huye con su familia a Egipto, la familia real, y luego cuando ya Herodes muere, queda el hijo de Herodes y en lugar de regresar a Judea se van directo a Nazaret, y por eso dicen que es Jesús de Nazaret, porque él crece, digamos, su niñez en Nazaret, y pues tiene una vida normal, van al templo, bueno, eso ya lo vamos a ver en Lucas, cada año para cumplir con la ley, y pues es una familia pues humilde o sencilla, pero pues es milagrosa, sigue siendo una familia real porque están en persecución, porque hay mucha lucha por el poder, como actualmente ocurre, y pero cuando inicia su ministerio surge Juan Bautista, y Juan Bautista dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, como lo había dicho el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto. Y entonces Juan bautiza a Jesús, se abren los cielos y Dios dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Luego Jesús es tentado en el desierto, empieza a sanar a muchas personas, se le acercan de toda la región y hace el sermón del monte con muchísima gente, y luego empieza a demostrar cómo se ve que venga el reino de los cielos a la tierra, primero sanando a un leproso, una vez que termina el sermón del monte, luego sana al siervo de un centurión a la distancia, ¿verdad? Demostrando que tiene poder sobre todas las cosas, no tiene que hacer un espectáculo ni ningún ritual. Y luego empieza a llamar a gente, a sus discípulos, lo acompañan, unos sí quieren ir, otros no quieren ir, los acompaña a la región de los Gadarenos, salva a 2 endemoniados, y luego se regresa porque lo corren, le dicen: no queremos tener nada que ver contigo. Pero él sigue sanando gente, aquí sana a un paralítico, luego resucita a la hijita de Jairo, una niña pequeñita. Y luego aquí ya se ve cuando elige a sus 12 discípulos y les empieza a explicar que los van a perseguir, que él causa división, como lo vimos en el capítulo 10, y ahora que entra el reino de los cielos a la tierra y entra en contacto con el mundo, pues hay muchas reacciones, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, la de Juan el Bautista, que manda a sus discípulos y le dice: bueno, pues vean lo que está pasando, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los muertos son resucitados. Entonces tú dime si eso no es el Mesías. Pues es obvio, porque está cumpliendo las cosas que estaban escritas acerca de él. Y al final Jesús hace un lamento porque dice como que las personas no se arrepienten si ven tantos milagros, porque tienen el corazón duro, o tenemos a veces el corazón endurecido y no queremos reconocer quién es él. Y al final él dice, en el capítulo 11, dice: vengan a mí y descansen todos los que están cargados y fatigados, y yo los haré descansar. Y lo que les decía, dice: lleven mi yugo, pues es un yugo donde vamos junto a él, como en una yunta, pero pues él es más fuerte, ¿no? Entonces él es el que lleva tus cargas, y él te dice: lleva mi carga, que es ser mi discípulo. Entonces eso le está llamando a los discípulos, ¿verdad? Es un rey justo, es un rey humilde, es un rey que va al frente de su ejército, o sea, y es un rey que se come lo que cocina, ¿verdad? O sea, él nos dice que va a haber persecución, pero él es perseguido. Y va al frente del ejército, ¿no? O sea, él nos está mostrando cómo funciona. O sea, no es nada más somos discípulos de alguien que dice palabras bonitas, sino somos discípulos de alguien que está entrando en el mundo para transformarlo. Y más que transformarlo, para rescatarlo o redimirlo. Entonces voy a empezar con la lectura, que son muchos versos, pero he decidido que unirlos diferente a como están aquí. Entonces dice, capítulo 12 de Mateo. Por aquel tiempo pasaba Jesús por entre los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo que quebrantan el día de reposo? ¿O no han leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo quebrantan el día de reposo y sin embargo no son culpables? Pues les digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Y si hubiesen comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Este lo iba a leer completo, pero creo que vale la pena detenernos un poco en este tema. Es muy importante. Y creo que es el momento de comentarlo. Aquí hay estas personas que son los fariseos, y Jesús ya había advertido, dice: hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, ¿no? Ellos pues son una especie de sinvergüenzas, ¿no? Porque se ponían como en una cierta especie de élite, porque en ese entonces no había mucha gente que hablaba, digo, que leía, o sea, no había mucho alfabetismo. No, más bien, ¿cómo decirlo? Ellos tenían acceso a escuelas de pensamiento que les permitían hacer interpretaciones de la ley, y se había hecho un sistema con el paso de los siglos, después de la destrucción del primer templo y que se reconstruyó este segundo templo. Pues ellos habían, o sea, ellos siempre fueron idólatras, ¿verdad? Los judíos siempre estuvieron adorando otra cosa que no fuera Dios, y Dios por eso los había castigado en destruir el primer templo, y ellos lo entendían, porque lo dice en Reyes, que su corazón obstinado se había ido en pos de ídolos falsos. Pero entonces ahora se fueron al otro lado, ¿verdad? Dijeron: pues si Dios nos había castigado porque no habíamos cumplido su ley, ahora nosotros vamos a ser cumplidores de la ley, entre comillas. Porque al ellos hacer sus escuelas de interpretación, entonces ponían reglas nuevas que Dios no les había pedido que pusieran para someter a las personas y controlarlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ley no prohibía que los discípulos que tuvieran hambre arrancaran espigas para comer en sábado, ¿sí? Pues si tenían hambre y ahí estaban las espigas, la ley no prohibía que fueran caminando y tomaran. Pero ellos, para no quebrantar el sábado, por ejemplo, decían que no podías hacer ninguna cosa, porque habían inventado como reglas y ordenanzas por encima de lo que Dios había dicho, ¿sí? Entonces por eso Jesús les dice, pues aquí yo tengo dos ejemplos. Los sacerdotes trabajan el sábado y nadie los toma como culpables y están quebrantando el día de reposo porque están trabajando en sábado. Y pues el rey David estaba lleno del Espíritu Santo y estaba huyendo de Saúl, y le dieron de comer con pan que en ese momento se consideraba sagrado, que no les era lícito comer. Pero Dios está diciendo: a mí me importa más la ética cristiana. O sea, la ética cristiana está más en función de las personas y de las relaciones personales. O sea, las leyes están hechas para
que funcionen las relaciones personales, ¿sí? Entonces, ahora en nuestros tiempos modernos sigue habiendo estos sinvergüenzas que inventan reglas que no existen, que Dios no pidió que se pusieran, pero que ellos las usan para controlar a las personas. Entonces, por ejemplo, se inventan este tema de que Dios es una caja, ¿verdad? De estas de tragamonedas, que si tú le pones dinero, él te va a regresar dinero, ¿verdad? Entonces han creado un montón de doctrinas falsas alrededor de la realidad para controlar personas y pues para que les den su dinero, para servir a las ambiciones de estos falsos profetas o falsos predicadores abusivos, sinvergüenzas, que se visten de religiosos como estos fariseos. O sea, ¿qué hacían los fariseos persiguiendo a Jesús para ver qué estaba haciendo? Pues porque lo querían controlar, porque tenían odio en su corazón respecto a Jesús. Por ejemplo, otra doctrina de sinvergüenzas, de falsos maestros, es este tema de enseñarle a la gente lo de yo decreto, yo declaro, como si Dios se amoldara a tus palabras. O sea, esto de que si tú utilizan versos de la Biblia de, por ejemplo, si tú confiesas con tu boca serás salvo, y entonces ellos dicen, pues tú decreta para que las cosas se amolden a tu capricho. Eso es brujería, eso no tiene nada que ver con el cristianismo, pero ellos lo meten dentro del cristianismo. Entonces lo que es muy malo es que, por ejemplo, yo que te estoy diciendo que eso es mentira, pues yo soy visto como disidente, como malvado, como un montón de cosas pueden hablar de mí por decirte que te están enseñando mal con mentiras esas cosas, ¿no? Otra doctrina falsa es, por ejemplo, la gracia barata, ¿no? Que como Dios ya te perdonó, pues puedes vivir una vida como te dé la gana, que eso está en contra de la doctrina cristiana, que nos enseña una gracia costosa. ¿Por qué es costosa? Porque costó la sangre de Jesucristo. O sea, no porque Cristo haya entregado su sangre, con su sangre, y haya derramado su vida para perdonarme, yo tengo derecho a ir a asaltar un banco. Pues al cabo Dios ya me perdonó mis pecados. Pues eso es manipular lo que Dios sí hizo y ponerle tus falsas doctrinas, como lo que están haciendo estos cuates con el sábado, ¿sí? O por ejemplo, otra falsedad es tratar el domingo como sábado. Dios nunca sustituyó el sábado que fuera de descanso para que lo cambiaras para el domingo, ¿no? La otra doctrina falsa es, por ejemplo, cuando te dicen el altar, ¿verdad? Como si ese lugar de ese edificio fuera sagrado y que pasas al altar para que cambie tu vida en ese lugar. Pues eso es una doctrina falsa. O creer que el edificio es la iglesia, era lo que les comentaba. O decir, es que este pastor tiene más autoridad que una persona normal, y que te dicen, respeta a tus autoridades, te lo dicen aquí en la Biblia. La Biblia nos enseña que tenemos que tener respeto por aquellos que nos enseñan acerca de la palabra de Dios, pero ahora todos podemos tener acceso al Señor y todos tenemos real sacerdocio, somos pueblo adquirido por la sangre de Jesús para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, no es verdad que, o sea, sí existe el pastor, sí existen los ministerios como los evangelistas, los pastores, los apóstoles, los maestros, ¿sí? ¿Quién más? Los profetas. Pero todos ellos están para que el cuerpo de Cristo no sea engañado por estos falsos maestros, ¿sí? No está para ponerse por encima de ti. Entonces, cuando los divinizan, ¿no? A estos tipos. Y lo peor es que pues son ellos mismos falsos maestros, ¿no? Entonces estás divinizando a un mentiroso que te enseña mentiras, pero tú lo pones en un pedestal como si fuera algo por encima de ti. Pues eso es una falsa doctrina, y es lo mismo que están haciendo aquí los discípulos ahí.
Otra, por ejemplo, otra práctica como esta que está inventada es el diezmo, ¿no? Eh, Hay un principio detrás del diezmo que es honrar al primogénito, ¿sí? Pero entonces Dios no está diciendo, oye, son estos, si ganaste 100,000, me tenías que dar 10,000, ¿no? Y lo que hacen estos falsos maestros es que aprovechan este sistema de los sobrecitos donde ponen tu nombre, ¿no? Entonces ellos llevan una contabilidad muy exacta, así hasta con sus softwares de contabilidad, donde viene tu nombre y entonces dice fulano tanto pagó de diezmo. Entonces, ¿cómo funciona la estafa de estos haraganes? Es que en el sistema pues está tu nombre y si tú un día llegas a la iglesia con un carro que cuesta 600,000 pesos, llegan y te dicen, oye, pues estás viniendo a esta iglesia, ese carro cuesta 600,000 pesos, veo que te lo acabas de comprar, está muy bonito, pero no vi que depositara 60,000 pesos aquí en la cuenta de banco. O, puedes mandarme una transferencia si tú quieres, si quieres formar parte de aquí. Y usan ese mismo sistemita de los nombres con los sobres para pues dar privilegios, ¿no? Es como un pago como si fuera un club social. Entonces es tu membresía, ¿no? Oye, vi que compraste una casa de 3 millones de pesos, no vi que metieras 300,000 pesos a la cuenta de banco. No, es que la estoy pagando por hipoteca. Ah, bueno, vamos a hacer cuentas, ¿no? Te mandan de sus mismos trabajadores de su, no sé si llamarle iglesia, la verdad, de su organización, para que vayan y te visiten a tu trabajo y digan, ah, mira qué bonito negocio tienes, y hacen sus cálculos y entonces dicen, oye, pues no corresponde lo que has estado dando con tu membresía, ¿no? Entonces, sí llega a ser como una falsa doctrina que Cristo no estableció, que te estén auditando. Por ejemplo, estuve en otro lugar donde había un tipo que escribía todo lo que todos oraban para llevar un registro, y entonces te decían, pues esos son los escribas, ¿no? Y los fariseos modernos que llevan un registro, pues es que el pastor tiene que enterarse de qué están orando cada persona, ¿no? O sea, llega un momento de locura de estas personas como de control, donde ponen reglas que Dios no dijo para que formen parte de la vida cristiana, pero como te las ponen poco a poco y de forma sutil, pues no te vas dando cuenta que son formas de controlarte y de pues no, o sea, es falso todo eso, y es algo que, por eso Jesús dice, si hubieran comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. ¿Qué otra cosa de estas reglas? Cuando te dicen, es que no toques al ungido del Señor. Esa es otra regla falsa, como las que se inventan los fariseos. O esta de que debes venir a todos los eventos de la iglesia para sentirte más santo o para servir a Dios, ¿no? Porque tu prioridad debe ser venir a mis eventos y estarle metiendo dinero y participar en mis rifas y comprar comida para vender la comida para luego que tú me la compres. O sea, son un montón de juegos mentales, psicológicos, que yo creo que son unos sinvergüenzas los que hacen esas cosas, y creo que son abusivos, y creo que pueden seguir viviendo mientras no, o sea, lo pueden seguir haciendo mientras estén en sociedades donde estén con las personas incorrectas, ¿no? Porque el día que ellos se encuentren con personas correctas, con la persona correcta, pues se va a acabar ese teatro de ellos. Pero mientras estén con las personas que les sigan el juego, que les estén financiando su forma de ser, que se dejen explotar por sus supersticiones, pues ellos van a estar muy contentos inventándote reglas y mentiras, y tú creyendo que estás sirviendo a Dios cuando en realidad estás sirviendo a uno de estos charlatanes abusivos.
Entonces ellos inventan estas doctrinas falsas y así lo hacían los fariseos en su momento. Por eso perseguían a Jesús. O sea, no creas que nada más es un tema de moralismo, pues, sino que a través de estas reglas que explotan la religiosidad, explotan tu superstición, hacen maltrato psicológico, ¿verdad? O sea, no estoy seguro si las leyes mexicanas regulan esto, pero lo que sí sé es que pues no es algo de lo que te tienes que apartar, ¿sí? En la vida cristiana, desgraciadamente, existen estas personas que se disfrazan de cristianos, que son sinvergüenzas, que se hacen los religiosos, y debes alejarte tú y alejar a tu familia de ahí, porque se vuelve crónico ese maltrato psicológico, y lo peor es que se vuelven ellos fanáticos de sus maltratadores, ¿sí? Yo, por ejemplo, jamás permitiría que alguien de mi familia estuviera con alguien así. Y además todas estas doctrinas que te digo, pues no siempre ocurren juntas, ¿verdad? Aunque he visto lugares donde sí ocurren todas juntas. Pero son sutiles, y tú creerías que es gente buena la que te está induciendo a todas estas mentiras, pero es en realidad gente con el corazón podrido, ¿sí? Entonces sí, para mí era muy importante hacer una pausa en ese capítulo 12 porque Jesús es el Señor de tu vida, Jesús es el Señor del descanso. Y creo que, y me parece muy injusto que haya personas que caigan en las garras de estos charlatanes. Pero bueno, vamos a seguir. Verso 9 del capítulo 12 de Mateo. Y pasando de ahí, entró en la sinagoga de ellos, y había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en sábado? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja, y si ésta cae en un hoyo en sábado, no le eche mano y la saque? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Pero los fariseos salieron y celebraron una reunión contra él para ver de destruirle. Sabiéndolo Jesús, se apartó de ahí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No disputará ni gritará, ni nadie oirá en las calles su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán los gentiles su esperanza. Entonces, esto mismo, ¿no? Como nosotros en nuestro moralismo... ¿Qué pasa este cambio? Nosotros en nuestro moralismo creemos que algo está bien y está mal, y eso es la moralidad, el moralismo. Pero la ética cristiana funciona en función del Hijo del Hombre, del Rey de los cielos, que está aquí. Como les digo, si se abriera aquí el santuario, pues es una persona que se encarnó, sabe lo que se siente ser humano, sabe lo que es la traición, sabe lo que son las mentiras, lo que son los engaños, y aún así él fue hasta la cruz, fue traicionado, y al tercer día se levantó de entre los muertos, y ahora oficia. Entonces es una persona con la que nosotros rendimos cuentas. Lo único que importa en realidad es la opinión que él tenga de ti y de mí. Entonces por eso aquí ellos le hacen esta pregunta. En cierta forma le están dando esta autoridad porque le preguntan: ¿es lícito sanar en sábado? Ahora esta pregunta pues es una trampa para acusarlo, porque le tenían envidia. Y si se fijan cómo ellos en su moralismo que está caído, ellos dicen: vamos a ver que se equivoca para matarlo, para destruirlo.
para condenarlo. Entonces usan las reglas, pero tienes el corazón podrido. ¿De qué te sirve cumplir con el moralismo, con creer que tú estás bien ante los ojos de los demás, cuando por dentro tu corazón no funciona, cuando estás mal de tu corazón? ¿Sí? Entonces, vean cómo hay malicia en la vida de estas personas para perseguir a un inocente que es Jesús. O sea, no tiene sentido hacerte el mustio o el hipócrita de que eres muy religioso, de que vas a la iglesia, cuando al final tu corazón no está arrepentido, cuando sigues en contienda con los demás, cuando sigues sintiéndote más que los demás, o alzado, o no tiene nada de esto sentido. Lo único que tiene sentido es que nuestras vidas estén en función de alguien que sí es más que nosotros, que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a el verso 22 hasta el 50. Dice: entonces le fue traído un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿no es este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino en virtud de Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús todos los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quedará en pie. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues quedará en pie su reino? Y si yo echo fuera a los demonios en virtud de Belcebú, ¿en virtud de quién los echan sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo echo fuera a los demonios en virtud del Espíritu de Dios, entonces es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del forzudo y saquear sus bienes si primero no ata al forzudo? Y entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta época ni en la venidera. O hagan bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan enfermizo el árbol y su fruto echado a perder, porque por el fruto se conoce el árbol. Engendros de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro del corazón, y el hombre malo saca cosas malas del mal tesoro. Y yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Él respondió y les dijo: esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran para habitar ahí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá también a esta generación malvada.
Y mientras él estaba aún hablando a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo uno: he aquí que tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, antes de comentar estos, porque son muchos temas, quiero leer a Jonás. Para que tengamos más contexto. Ya lo iba a encontrar. Va así, son 4 capítulos. Dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarse de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado y dormía profundamente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él se acordará de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se les aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Con todo, aquellos hombres remaron con ahínco para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Por lo cual clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has obrado conforme a tu beneplácito. Así que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia al Señor, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y oíste mi voz. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: soy rechazado de delante de tus ojos, mas todavía miraré hacia tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo,
Las algas se enredaron a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan su misericordia. Mas yo te ofreceré sacrificios con voz de alabanza, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y dio orden el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de un recorrido de 3 días. Y aconteció y comenzó Jonás a entrar por la ciudad e hizo el recorrido de 1 día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron un ayuno y se vistieron de saco, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su trono, se despojó de su vestido y se cubrió de saco y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus nobles diciendo: hombres y bestias de carga, ganado mayor y menor, no prueben bocado, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de saco hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero a Jonás le disgustó eso en extremo y se enojó, y oró a Jehová, al Señor, y dijo: ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo me decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y se sentó en el lado oriental de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó el Señor Dios una calabacera, y la hizo crecer sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y pedía para sí la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú has tenido lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces creo que era importante leer la señal de Jonás, porque aquí Jesús habla de la perversidad que tenemos en nuestro corazón de pedirle a Dios que nos dé una señal, ¿no? Nosotros estamos en nuestra vida cotidiana a veces diciéndole a Dios: si me das una familia, entonces tú eres Dios. Si me ayudas con este trabajo, entonces eres Dios. Si me das este dinero, entonces tú eres Dios. Y lo estamos constantemente poniendo a prueba. Pero por eso Jesús dice: solo una generación mala y adúltera demanda una señal, pero no te será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Es decir, el Hijo del Hombre
estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fue crucificado, fue sepultado en el corazón de la tierra y luego se levantó de entre los muertos. Y es la única señal que nosotros necesitamos para saber que Dios está con nosotros. Nosotros ya estamos en un tiempo donde no tenemos que pedirle a Dios que nos dé un milagro para que nos convenzamos de que Él nos ama y que está con nosotros. De hecho, al final de Mateo Él dice: he aquí yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es decir, no tienes tú que convencer a Dios de que te haga caso. No tienes que gritar cuando estás orando. Aunque hay gente que lo haga, pues lo hace porque le da la gana. Tampoco yo tengo que gritar para predicar, ¿no? Como les gusta, para llamar tu atención. Tampoco, no se necesita. No necesita que ocurra nada espectacular en tu vida desde en este momento hasta que te mueras para convencerte que el Cristo es Dios, ¿sí? Porque Él ya hizo esa obra hace poco menos de 2000 años. Ocurrió este evento histórico en el que Él entregó su vida por nosotros y se levantó de la muerte y ahora Él reina con poder. No, por eso dice, solo una generación adúltera demanda una señal. No, es que si sanas a mi hermano, entonces eres Dios, voy a creer en ti. Eso es perversión, eso es adulterio. Es que vamos a hacer una noche de milagros para que la gente crea en Dios. No se necesita ninguna de esos milagros para que Dios siga siendo Dios y Él siga siendo soberano y le crean quienes le tienen que creer, ¿sí? Entonces yo creo que debe uno dejar ese adulterio del corazón o esa expectativa o esa superstición de que pues si hay milagros aquí es que Dios está con nosotros. No tiene que haber ni siquiera ningún milagro más en tu vida para que Dios siga siendo Dios y que Él siga demostrándote que está contigo, más que el Hijo de Dios entregó su sangre por ti y por mí. Sí, eso es como súper importante de este pasaje. Vean cómo ellos mismos se enojan y empiezan a calumniar a Jesús diciendo que por el príncipe de los demonios es que está sanando a un endemoniado. O sea, esa falta de misericordia, como no es tu hijo, como no es tu familiar, el que está sufriendo, ¿verdad?, por este dolor, pues ellos son malvados porque le atribuyen a Jesús que eso que está haciendo es porque el diablo le está ayudando. Y entonces Jesús les contesta brillantemente, pues en primer lugar, ¿cómo puede estar el diablo dividido contra sí mismo? Si lo que él quiere es engañar a las personas, robar y destruir al ser humano, ¿por qué liberaría a alguien de ese dolor? No tiene sentido, ¿sí? Y en segundo lugar, si no es el diablo el que está ayudando a Jesús a hacer estos milagros y es el Espíritu de Dios, entonces es una señal de que Él es el Mesías, ¿sí? Y entonces luego por eso le dicen, queremos ver una señal de parte tuya. Acaban de ver la resurrección, Jesús les contesta, pero ellos dicen, queremos ver una señal. O sea, Dios va a seguir haciendo milagros como le da la gana porque Él es soberano, ¿sí? Nosotros en nuestra oración lo que hacemos es pedirle, pues sí le podemos pedir un milagro, pero es una súplica la que hacemos, no que Él tenga que hacerlo para que creamos en Él. No sé si espero estarme dando a entender. Entonces, cuando Jesús entra en nuestras vidas y nos limpia y todo, pues lo mejor es que realmente nos arrepintamos, porque no vaya a pasar como lo que Él está explicando a esta generación que ve a Cristo venir, como actualmente es esta generación también, demanda señales, pero no quiere arrepentirse ante el hecho de lo que el Hijo del Hombre ya hizo. Este comentario también es muy escandaloso. Yo veo que a mucha gente le cuesta trabajo entender que Dios, al hacerse hombre, es uno de nuestros hermanos, nuestro hermano mayor. Entonces, tenemos un hermano mayor que está oficiando en el santuario celestial aquí en los cielos, al cual tú te puedes acercar y Él puede interceder por ti ante el Padre de tus necesidades, sobre todo las necesidades más importantes por el Espíritu Santo.
Entonces voy a seguirle a el siguiente capítulo. Dice: aquel mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él mucha gente, tanta que subió a sentarse en una barca, y toda la gente estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí que salió el sembrador a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60 y otra 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo: porque a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: ciertamente oirán y no entenderán, mirarán y no verán en absoluto, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos han oído pesadamente, y han cerrado sus ojos, para no ver nada con sus ojos, y no oír con sus oídos, y no entender con el corazón, y no convertirse, y que yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Cuando alguno oye el mensaje del reino y no lo entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, empieza el tercer discurso de Jesús y comienza con la parábola del sembrador. Y si se fijan, Jesús sale de la casa y se está sentado frente al mar, y se le empiezan a buscar la gente, a acercarse a escucharlo, y él les cuenta esta parábola porque la razón por la que Jesús habla en parábolas es que no es que sea un código, pero ya había gente que lo estaba persiguiendo, y los que tienen el corazón duro, en realidad, si tú estás como buscando cómo criticar a Jesús y le escuchas una parábola, pues te va a pasar volando, ¿no? Pero si a ti realmente te interesa genuinamente acercarte con Jesús y tener una relación con él, pues entonces le vas a prestar atención, ¿sí? Eso es lo que básicamente dice la parábola. Empieza con una parábola de la parábola. Entonces él primero le habla a todos como diciendo, o sea, la gente no es tonta, ¿verdad? Entonces él, cuando tú escuchas, pues tú dices, tú quieres ser la buena tierra para entender. Entonces en el siglo XXI te van a contar esta parábola de las 9, esos 9 versos, y solo tienes que ir del verso 18 al 23 para tener la explicación. Es lo único que Dios está pidiendo, no está pidiendo gran cosa, no está pidiendo que hagas un viaje muy caro para ir a tal lugar para encontrar una respuesta, algo que es misterioso, ¿sí? O sea, Dios está hablando en misterio, pero a la vez está mostrando
digamos, si habla en código, cómo descodificar este código rápidamente, pero realmente solo a los que les interesa van a prestar atención y leer un poco más el capítulo para entender de qué se está hablando, ¿verdad? Entonces, esta parábola son brillantes porque a la vez le habla a la persona que por primera vez escucha de Jesús, cómo Jesús explica cada personaje, cada tipo de persona, pero a la vez cuando le explica a los discípulos nos está explicando a nosotros que no debemos desesperarnos con las personas cuando predicamos el evangelio. Es decir, habrá gente que está muy dura de su corazón, como lo está diciendo aquí en la parábola, no como lo dice aquí en el verso, dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos han oído pesadamente. Pero habrá gente que sí valga la pena y nosotros no podemos decir quién es quién. Simplemente tenemos que ser el sembrador que sale a sembrar y esparcir la semilla. Como yo hago con estos videos, ¿verdad? Yo hago este clip, predico el evangelio y no sé realmente quién está viendo en su celular este mensaje. Entonces puede ser que alguien que esté pasando un muy mal rato vea el video y sea una tierra correcta y la semilla germine, ¿verdad? O puede ser alguien altivo en su corazón que dice, hay un video más, quiero seguir viviendo mi vida de rebelión. Pues esa no es una buena tierra, ¿sí? Pero yo no me debo desesperar porque exista esa condición. Yo simplemente debo jugar a los grandes números, predicar el evangelio lo más que pueda, de la forma más sencilla que yo pueda, a como Dios me hizo a mí, y no desesperarme, creer que hay otras personas que también están haciendo su trabajo, porque somos un ejército inmenso los cristianos, y quizás en este momento es esta semilla, ¿verdad? Pero luego por allá alguien habla con alguien en la parada del camión o en un negocio, entonces se va esparciendo la semilla del evangelio sin que sea de una persona, y puede que estés en una temporada diferente, que en un tiempo tú eres de los que está preocupado por las cosas de la vida o por la persecución y tropiezas, pero luego puede ser que tú seas una buena tierra, ¿verdad? O sea, a lo largo de la vida del ser humano, nosotros no podemos decir quién se va a condenar y quién se va a salvar, pero lo que podemos hacer es predicar el evangelio. Les voy a leer esta otra, dice: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron los criados del amo y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntas las dos cosas hasta la siega, y al tiempo de la siega les diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Les propuso otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su campo, el cual a la verdad es menor que todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor que las hortalizas y se hace árbol, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba nada, de modo que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces Jesús dejó marchar a la gente y se fue a casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondió y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino,
y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así pues, como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En realidad yo cumplo mi función al leer las parábolas, ¿verdad? No tengo por qué detenerme a explicarlas demasiado, pero justo como acabamos de leer en el capítulo 12 de Mateo, veíamos, dice, a los gentiles anunciará juicio, ¿verdad? Entonces este es el juicio del que él está hablando en la parábola del trigo y la cizaña. Está diciendo, hay gente que nació y que ha decidido vivir en iniquidad. Si todos los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y todos somos importantes para Él, pero hay gente que toda la vida va a vivir en su egoísmo, acá pensando que es lo máximo para los demás, viendo a todos como tontos, como inútiles, como todas las cosas malas, ¿no? Y así se van a ir hasta el fin de sus vidas, habiendo vivido una vida pues solo para sus placeres, ¿verdad? Creo que la peor condición que puedes tener es creer que eres buena persona, que no le haces daño a nadie, pero siendo egoísta y ególatra, ¿verdad? Esa para mí es la peor condición que tiene el ser humano, porque pues no te das cuenta de tu maldad, crees que eres bueno, crees que no le haces daño a nadie, porque según tú no robas, porque según tú solo dices mentiras piadosas, pero traes altivez en tu corazón, traes maldad. Y esa es muy difícil de corregir porque es un corazón duro, ¿sí? Porque es un corazón que se autojustifica, porque piensa que tú sí haces las cosas bien y todos los demás no las hacen bien, se merecen el castigo. Pero aquí Cristo está diciendo que Él siembra la buena semilla, que somos los hijos del reino. Él siembra a su iglesia en medio de una generación perversa. Y está interactuando con personas que han decidido rechazar a Cristo y vivir en la maldad y en la iniquidad. Y entonces vemos cómo participamos entre sí, ¿verdad? Esto significa que no todas las personas que van a la iglesia tienen las mejores de las intenciones, ¿verdad? O sea, no todos los que te dicen hermanos son tus hermanos, ni todas las personas que ni siquiera, aunque estén sentados detrás de un púlpito, o por ejemplo yo que estoy aquí grabándoles, pues tú realmente no conoces cómo es mi vida, ni siquiera piensas lo que yo pienso, ni lo que está aquí en mi corazón. Solo Dios sabe. Entonces podrías yo ser un gran predicador, ¿verdad? O con la mejor de las intenciones de enseñar la Biblia y ser un hijo del infierno en mi casa, ¿verdad? Estar siempre de malas, regañar a todos, estar amargado y luego pararme aquí y enseñarte la Biblia capítulo por capítulo. Pues esa es la cizaña que vive en medio de la cosecha. Es un pasto que es estéril, que no tiene fruto realmente, porque no hay un arrepentimiento genuino, ¿sí? Entonces Jesús está diciendo, va a pasar hasta el final de la generación, cuando se acaben todos los humanos que tienen que nacer. Entonces ya Dios va a decir, estos son hijos de el reino de los cielos y estos son los hijos de iniquidad, y toda la paja pues a quemarse. Entonces lo dice de una forma muy clara,
es un principio muy lógico, hasta que lo vemos constantemente en la vida humana, de cómo funciona la cosecha y cómo separamos los granos del pasto, ¿sí? Porque algunos de estos pastos incluso pueden tener toxinas, y si se meten en la harina cuando estás haciendo pan, pues puede hacerle daño a las personas. O sea, es una cosa que Dios nos enseña desde los primeros principios de la vida, ¿no? Entonces dice, en esta parábola de la semilla de mostaza, pues que no nos preocupemos, ¿verdad? Nosotros debemos, con las acciones muy pequeñas, es como se transforma la realidad. No debemos desesperarnos ni vivir en desesperación, sino en constancia y en perseverancia. Por eso están estas dos parábolas también, de la semilla de mostaza y de la levadura. Dice, verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que encontrándolo un hombre lo esconde, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que busca perlas finas, y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge peces de toda clase. Y una vez llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos en cestas y tiran los malos. Así será en el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Han entendido estas cosas?, les dijo Jesús. Y ellos respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba que ha sido hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un amo de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se quedaban asombrados y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y esos prodigios? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, pues no es que Dios no tenga el poder de hacer milagros, pero un corazón tan duro, un corazón tan obstinado, pues qué caso tiene hacer milagros a alguien que no quiere creer, que alguien que tiene su corazón en la maldad, y aún así Dios hace milagros, pero esta persona no los va a reconocer, ¿sí? O sea, no es como que a Dios le guste hacer milagros para desperdiciar. Él sabe los efectos que tiene las cosas que hace para nosotros. Estas últimas parábolas pues están muy claras, ¿no? Nos están explicando cómo Dios es este mercader y nosotros somos la perla fina. Y entonces, cuando nos encuentra como seres humanos, va y entrega todo para comprarnos, ¿sí? Y al mismo tiempo es la misma expectativa que Él tiene de nosotros cuando nos encontremos con el reino del cielo, que seamos capaces de dejarlo todo para entregarnos, porque en realidad lo que Él está hablando es de entrega de amor, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que fue bastante largo. Hay muchas cosas que hablar de estas parábolas, pero tampoco hay que abusar en el tiempo. Entonces ya terminamos y vamos a lo más importante del culto cristiano, que es la oración. Padre Celestial, Señor de los cielos y de la tierra, te
glorifico y te alabo. Gracias por proveer estas nubes que tapan el sol y que me ha permitido seguir con esta lectura. Señor Jesús, te quiero pedir por México, por mi país, que está llegando este juicio sobre nuestro país. Te quiero pedir que nos des gracia para atravesar todas estas dificultades. Señor, te pido por la economía de México, pero también te quiero pedir por todos estos desaparecidos que siguen ocurriendo en nuestro país, sobre todo en varias partes de México, en Sinaloa, en Tamaulipas, en Michoacán, en Zacatecas. Señor, te pido que guardes a nuestro país. Hay tanta iniquidad, Señor, hay tantas personas que están viviendo una vida sin ti. Hay tanta violencia. Señor, te pido por cada mexicano que tú nos permitas recibir tu Espíritu Santo. Señor, danos sabiduría e inteligencia para poder sortear estos tiempos. Estar preparados. Señor, también te quiero pedir por la vida de las personas que están siendo engañadas por estos charlatanes y falsos maestros que les enseñan mentiras acerca de ti. Todos estos que enseñan brujería con estas tonterías de decreto y declaro. Y te pido que expongas a estos charlatanes para que las personas puedan darse cuenta que están siendo abusadas. Todos estos charlatanes que te están usando, que están usando tu nombre para hacerse del dinero de las personas, para enriquecerse, y que enseñan falsas doctrinas, te pido que los expongas. Que se muestre la verdad en nuestro país. Te pido por las iglesias cristianas. También protege a todos estos pastores que hacen un trabajo honrado, honesto, que están predicando tu evangelio constantemente. Señor, te quiero pedir por mi familia, protégelos a cada uno de sus miembros. Protege a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos. Señor, te pido por la vida de la persona que está escuchando estos videos. Protégele. Cuida a su familia, que no falte pan en su mesa, pero sobre todo que no faltes tú, que tú eres el pan que descendió del cielo. Danos sabiduría para poder navegar esta vida. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, finalmente partir el pan, ¿verdad? Lo compré ayer. Compré 4 y durante la tarde me los estuve comiendo. Y nada más me quedó este. Es mucha lectura. Yo creo que hay una actitud en la que tenemos que vivir respecto a estas parábolas de Jesús, que él dice que va a traer juicio y va a separar el trigo de la cizaña. Creo que la forma correcta es precisamente en el Sermón del Monte
que Jesús nos dice, nos da realmente el código, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Entonces yo creo que la forma correcta de convivir entre el trigo y la cizaña es a través de la misericordia. O sea, tener misericordia por alguien que se porta mal no significa que estás tú siendo complaciente con eso que están haciendo mal. O sea, no debes cooperar con sus cosas horribles que hacen, pero sí puedes pedir por ellos. Algún día se arrepentirá. Algunos nunca lo harán. Me parece una situación muy triste esta de que haya gente que se acerca con un corazón sincero a buscar a Dios y cae en las garras de estos tipos que son unos sinvergüenzas. Pero pues ahora sí que depende también tú el tipo de tierra que eres, ¿verdad? O sea, si estás atento y presto para seguir a Jesús, pues lo que tienes que hacer es seguirlo a Él y no a las personas. Pero bueno, hay gente que el maltrato es su estilo de vida, ¿verdad? Y desgraciadamente no conocen otra forma de tratar y ser tratados más que a través de el maltrato psicológico. Me parece una gran tragedia que si la vida fuera así, que no tuviéramos un redentor que nos pudiera rescatar de esos problemas. Pero lo tenemos y es Jesucristo. Entonces lo que hay que hacer es arrepentirse y creer en el Evangelio y seguir a Jesús. Bueno, ya acabé. Muchas gracias.